La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Todo el equipo de Reina de la Paz TV te damos la bienvenida de corazón a este encuentro con el Señor a través del Evangelio de cada día. Miércoles 5 de abril. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. Estamos aprendiendo en este camino hacia la Semana Santa, hacia la Pascua, a ser verdaderos discípulos de Jesús. Estamos aprendiendo a entrar en la profundidad de la vida espiritual. Estamos aprendiendo a conocer lo profundo del misterio de Cristo. En este tiempo de la Cuaresma, como ya estamos hablando todos estos días, somos invitados a ir entrando más adentro del corazón de Dios, más adentro del misterio de Jesús de Nazaret, más adentro del misterio de nuestro propio corazón, que debe ser transformado en el corazón de Jesús, como veíamos en uno de los días anteriores. Llegarás a vivir tu vida en plenitud cuando llegues a amar como Él, cuando llegues a dar la vida por amor como Él. Pues hoy vamos a dar un paso más en este camino de la Cuaresma, en este camino de ir viviendo en plenitud en nuestra vida el misterio de Cristo. ¿Qué paso vamos a dar hoy? El paso de aprender a no replicarle a Jesús. Vamos a ver en el Evangelio de hoy cómo un buen número de personas que decían haberse hecho discípulos del Señor, haber creído en Él, después le replican, no aceptan su palabra, no aceptan sus enseñanzas. Luego, no basta con decir soy cristiano, con decir creo en Jesús, con decir soy católico, vivo los sacramentos, me confieso, voy a misa. No basta con eso. Hay que dar un paso más. Hay que dejarle a Jesús ser el maestro de nuestra vida, confiando en Él y dejando que nos enseñe sin replicarle. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído
a vuestro Padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Me estoy quedando un poco frío. El Evangelio comienza diciendo: Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea que, por supuesto, no todos los judíos rechazaron a Jesús. Ni siquiera todas las autoridades judías lo rechazaron, sino que hubo una división. Entre las autoridades judías había algunos que lo rechazaron y otros que lo acogieron, pero vencieron a aquellos que le rechazaron y consiguieron condenarlo a muerte. También dentro del pueblo judío hubo una división por causa de Jesús. Muchos creyeron en Él, pero también hubo muchos que le rechazaron. Pues hoy Jesús está hablando con un grupo de judíos que habían creído en Él. Bueno, diríamos que habían dado un primer paso de comenzar a creer en Él. No entendamos esta expresión como habían creído plenamente en Él. Vamos a ver con toda claridad que no es así. Y además que no se puede creer plenamente en Jesús en un día. Tú puedes decirle hoy al Señor: Señor, creo plenamente en ti. Y lo puedes intentar decir con todo tu corazón, y debes hacerlo. Pero tienes que saber que ese creer plenamente en Jesús se tiene que ir profundizando en tu corazón, se tiene que ir haciendo realidad en tu vida, tienes que ir aprendiendo muchas cosas, tienes que ir modelando tu corazón, lo tiene que ir modelando el Espíritu Santo a través de María. Entonces, aunque tú y yo le digamos hoy a Jesús: creo plenamente en ti, se lo decimos dentro de lo que hoy podemos nosotros decirlo, hasta donde hoy alcanzamos a creer en Él. Pero nos queda mucho por avanzar. Nadie puede decir que ha llegado a la plenitud de la fe en Cristo durante esta vida, sino que siempre tenemos que seguir avanzando. Porque nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. Había un grupo de judíos que habían creído en Él, y Jesús, como habían creído en Él, comienza a enseñarles para que entren más adentro del conocimiento del misterio de Cristo, que le conozcan mejor,
para que le puedan amar más plenamente. Y cuando comienza a hablarles, les dice: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego Jesús les dice: bueno, vosotros habéis creído en mí, está bien, pero ahora tenéis que permanecer en mi palabra. Y entonces seréis de verdad discípulos míos. El primer paso es creer en mí, para ser mi discípulo. Pero luego hay un segundo paso, permanecer en mi palabra. Es decir, perseverar en creerme y abrir el corazón para permitir que mi palabra vaya modelando vuestra vida. Perseverar en mi palabra es aferraos a mi palabra. Dejad que mi palabra sea el norte de vuestra vida. Dejad que mi palabra transforme vuestra vida. Entonces, tenéis que permanecer en mi palabra. Y entonces, si hacéis eso, si permanecéis en mi palabra, entonces sí, seréis de verdad discípulos míos. No es discípulo de Jesús de verdad el que dice creo en Jesús. Ese es el primer paso. Es de verdad discípulo de Jesús el que permanece en su palabra. Es decir, el que persevera a lo largo de los meses, de los años, el que persevera creyendo en Jesús y viviendo sus palabras. Y continúa Jesús explicándoles: y entonces, cuando seáis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El fruto de permanecer en mi palabra será que conoceréis la verdad. Y el fruto de conocer la verdad será que la verdad os hará libres. Ellos no entendieron lo que les quería decir. Y entonces le replicaron. Y aquí vino el gran fallo de aquellos judíos que habían creído en Jesús. Dicen que han creído en Jesús, pero una vez que Jesús comienza a enseñarles, no aceptan aquellas enseñanzas de Jesús que ellos no comprenden. Y entonces le replican y no lo aceptan. Hace poco me estaba acordando de cuando empecé a prepararme para ser sacerdote. Y cuando estaba en este comienzo de mi preparación para ser sacerdote, un sacerdote bueno y experimentado, estaba hablando un día con él y me dijo: mira, eso que estás haciendo no será por tu parte una falta. ¿No será por tu parte eso no recuerdo exactamente cómo me dijo, pero ¿no será que eso lo estás haciendo mal? ¿No será que ahí hay un pecado tuyo, un defecto, un error? Eso me dijo, en esa actitud tuya. Y yo le dije con total seguridad: no,
no es eso. Y me acordaba de eso en estos días y meditaba en lo grande que era mi soberbia, la cual todavía tengo que superar cada día porque sigo siendo una persona soberbia, con falta de humildad, y por eso tenéis que rezar por mí. Y acordándome de aquello, me decía a mí mismo, ¿cómo es posible que cuando aquel sacerdote te dijo, no será eso por tu parte una falta, un pecado, un defecto, no le dijeses, pues puede ser? Voy a mirarlo mejor, voy a encomendarlo más, voy a pensarlo, ayúdame a conocer la verdad sobre esto, si me estoy equivocando, si hay en mí un defecto, una falta, un pecado. Hubiese sido por mi parte una respuesta mucho más acertada, pues puede ser que sí, que sea un defecto mío, un pecado, y no que le dije con toda rotundidad, no es eso. Pues lo mismo hicieron estos judíos que hoy estaban hablando con Jesús. Les dice, la verdad os hará libres. Y ellos dicen, nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. No vengas tú a decirnos ahora que no somos libres. Se enfadan con Jesús y le replican porque no entienden su enseñanza. Es importante cuando no entendemos al Señor que no le repliquemos, que no nos enfademos con Él, que no nos rebelemos, que no perdamos la confianza en Él ni la paz espiritual, cosa que nos pasa cuando nos rebelamos contra el Señor, cuando pataleamos contra nuestra suerte, lo que nos ha tocado vivir, el camino por el que vamos caminando en la vida, las vicisitudes espirituales por las que Dios permite que pasemos, y tantas veces con todas esas cosas nos rebelamos contra Dios y le replicamos a Jesús. ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué permites que tenga que cargar yo con esto? Etcétera. Entonces Jesús trata de explicárselo. En verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre, y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Pero ellos ya no quieren entender nada. Ya se han cerrado en banda y aquel día no pudo Jesús enseñarles nada más. Pues esta es una enseñanza importante para nosotros hoy. No replicarle a Jesús. Cuando no entiendas algo, no te rebeles contra Jesús. Dile, Señor, dame tu gracia para vivir esto. Ayúdame a comprenderlo. Ayúdame a crecer espiritualmente y a aceptar mejor esta cruz. Ayúdame a vivir esta situación de otra manera. Pídele, suplícale, confía en Él, espera, sigue orando, confiésate. Así irás creciendo espiritualmente. Tienes que reconocer que eres esclavo. Tienes que reconocer que muchas veces la causa de tus males son tus pecados.
porque cuando no reconocemos que la causa de nuestros males son nuestros pecados, sino que le echamos la culpa al Señor o a los demás, entonces no podemos llegar a ser libres, porque no le dejamos a Jesús que vaya transformando nuestro corazón. Pues nada más por hoy. Nos vemos en Orad con Alegría. Que el Señor te bendiga y que la Reina de la Paz te bendiga, querido hermano, querida hermana.